Grecia, siglo V a.C. En el curso de 3 décadas, regida por un hombre, una ciudad y su pueblo alcanzan la grandeza. Esto es Atenas, la cuna de la democracia. Pero es la ciudad de Pericles. Pericles decidió que la mejor manera de dejar una huella indeleble en la posteridad era cambiar por completo el perfil y la apariencia de su ciudad, Atenas. Pericles levanta fortificaciones inexpugnables. La primera sede del Senado. Una compleja red de conducciones para abastecer de agua a su pueblo. Construye la armada más poderosa del mundo antiguo y erige templos. Uno de ellos, el Partenón, sería para muchos el edificio más perfecto jamás construido. Tenía una idea de lo que debería ser Atenas y la persiguió durante toda su vida. Después de 2500 años, podemos mostrar de nuevo su visión recreando este mundo perdido tal como lo vio Pericles, la mejor ciudad de la Tierra. Mundos perdidos, la antigua Atenas. En el siglo V a.C., entre los cientos de estados que conforman la antigua Grecia, un hombre lleva a su ciudad hasta la grandeza. La ciudad es Atenas, y Pericles no es ni un rey ni un príncipe, sino un gobernante elegido. Su poder procede del pueblo y de su propia visión. Cuenta la historia que cuando la madre de Pericles estaba embarazada de 8 meses, supo que iba a tener un hijo extraordinario, destinado a la grandeza, porque tuvo un sueño en el que daba luz a un león. Para los antiguos griegos, el león era un símbolo de liderazgo. Para ser un político de éxito en Grecia, había que ser un líder militar y un orador efectivo en la asamblea. Y él era ambas cosas. Pericles no solo contribuyó a convertir a Atenas en una potencia, él fue el principal artífice de ese poder. Pericles quiere enviar un mensaje al resto del mundo. Atenas es superior, la capital de un nuevo imperio, y transmitirá este mensaje mediante la construcción. Lo que pretende es la campaña de construcción más costosa y ambiciosa emprendida en el mundo occidental. Necesita financiarla. En lo que algunos consideran un acto de flagrante robo, saquea el erario griego. El dinero que debía haberse utilizado para defender a todas las ciudades-estado de la región se destina a la glorificación de su propia ciudad. Y comienzan los trabajos en el Partenón. Construido para honrar a la diosa Atenea, se convertiría en el edificio más imitado de la historia, toda una inspiración para ingenieros y arquitectos. Tardaría 8 años en construirse, con un coste equivalente a unos 75 millones de euros y el empleo de 20.000 toneladas del mejor mármol. Podría decirse que el Partenón es el edificio más influyente de la historia. Es imposible visitar una ciudad norteamericana o europea sin encontrar una fachada del siglo XIX, ya sea de un banco, un parlamento o un palacio de justicia, que no tenga alguna influencia del Partenón. El Partenón es muy especial porque tiene un gran impacto visual. En primer lugar, es enorme, de mármol, y aún así da una gran sensación de ligereza y movimiento. Cuando uno lo ve desde la Acrópolis, parece flotar ante sus ojos. La imagen del Partenón nos es familiar, pero 25 siglos de guerras, inclemencias del tiempo e historia han reducido el edificio a una sombra de lo que fue. El ingeniero Ed McCann y el arquitecto Manolis Korres se han propuesto la tarea de descifrar exactamente cómo fue construido.
y el aspecto que tenía durante la Edad Dorada de Atenas. Los hombres de Pericles extrajeron el mármol del Partenón de la cercana montaña de Penteli. El equipo que actualmente restaura el templo sigue extrayendo el mármol necesario del mismo lugar, lo que parece laborioso incluso con la ayuda de tecnología moderna. Costaría meses en tiempos de Pericles. Primero el mármol se cortaba a mano de la pared de piedra. A continuación era revisado en busca de fallos y se iniciaban las labores de transporte. Era un viaje de 16 kilómetros y transportaron 20.000 toneladas de bloques de mármol con rodillos y carros. Era un trayecto increíblemente largo hasta llegar a lo alto de la Acrópolis. Fue una proeza asombrosa, casi como lo es ahora con la maquinaria adecuada. La parte más difícil del recorrido era la última, que requería subir el mármol por una ladera de más de 90 metros. Ed McCann ha descubierto la ingeniosa técnica que idearon los canteros para subirlo. Tenían un sistema muy ingenioso para llevar los bloques hasta arriba. A un lado tenían un carro en el que colocaban un bloque y arriba tenían otro carro cargado de piedras unido al primero mediante una cuerda que pasaba por una gran polea. Hacían bajar a los burros por la pendiente por el otro lado y así subían el bloque hasta la cima donde lo descargaban. Entonces iniciaban el proceso pero en el sentido contrario. Era un sistema de contrapesos. El reto resultó ser aún más impresionante cuando Ed y Manolis calcularon el peso del mármol. Los bloques eran inmensos. Así que tenían 8 grúas de madera colocadas alrededor del Partenón. Y así subían los bloques hasta la obra. Los más grandes pesaban 13 toneladas. Sí, algunos de estos bloques pesaban 13 toneladas. Las grúas eran enormemente fuertes, capaces de levantar columnas de 13 toneladas. También tenían un diseño muy sencillo, 2 vigas de madera con traviesas de hierro y un sistema de cuerdas y poleas. 200 hombres trabajaban en el templo, pero en toda la ciudad miles más lo hacían de forma indirecta. Canteros, picapedreros, fundidores, productores de cuerdas o transportistas. ¿Son los agujeros del picado original? Exactamente. La segunda etapa después de traer las piedras desde la cantera. Esta es una de las primeras fases. La última vez que alguien puso su dedo aquí pudo haber sido hace 2500 años. Así es. Una vez en su lugar, los más hábiles canteros labraban el mármol. Ed McCann quiere saber cómo lo hacían, probando él mismo. La forma de trabajar la piedra es empezar desbastando para después ir afinando gradualmente los cortes, lo cual se refleja en las herramientas empleadas. Para extraer el bloque de la cantera utilizaban este doble pico, difícil de levantar y con el que cuesta trabajo apuntar. Me han asegurado que si se sabe utilizar, se pueden quitar hasta 200 kilos, el doble de mi peso, en una hora de trabajo con esta herramienta. Para desbastar la piedra se necesitan herramientas más pequeñas que se colocan exactamente en el punto a golpear, casi al milímetro. Son fáciles de usar y aunque puedo equivocarme, no arranco mucha piedra. Me costaría unas 2 semanas, esencialmente reduciendo el mármol a polvo, poder retirar 200 kilos. Una vez terminadas, hay que montar las columnas y los tambores. Aquí es donde se unieron las piedras. Son grapas de hierro. Exactamente. Falta la grapa, pero se puede ver el lecho de la construcción original. Esto habría quedado debajo. Sí, ocultas por los bloques siguientes. Actualmente, el daño producido por la polución supone que el Partenón requiera amplios trabajos de restauración. A medida que Ed McCann busca pistas de cómo se montaron las piedras hace siglos, consigue acceso exclusivo al trabajo que se hace ahora.
Actualmente se lleva a cabo un trabajo de restauración y, a pesar de ser diferente a como se hacía en época de Pericles, guarda algunas similitudes. En primer lugar, los tambores de las columnas son iguales, y en este caso se izan con grandes grúas de hierro y acero, mientras que las antiguas serían de madera. Aquí en medio se puede ver una pequeña barra de titanio que reemplaza a las de madera utilizadas en la época de Pericles. En la parte inferior del bloque que se baja con la grúa hay un pequeño orificio en el que encaja la barra y que permite alinear y centrar perfectamente el montaje. Cada muro y cada columna son muestras de una extraordinaria destreza. Las piedras están colocadas a la perfección y aparentemente sin juntas. Esta es una de las juntas mejor conservadas del Partenón, porque esta columna nunca ha sido dañada por terremotos o cualquier otra causa. No cabe ni una hoja de papel entre ambas partes. La estructura exterior necesitó 46 de estas columnas de 13 toneladas. El resultado fue un edificio de grandeza incomparable. Hoy es igual de impresionante, pero en la época de Pericles debió ser sobrecogedor. Y no solo su exterior, sino su interior desaparecido hace mucho tiempo. Nuestros investigadores van a concentrarse en su interior e intentar mostrarlo como lo vieron sus constructores, porque el Partenón albergaba una de las estatuas más espectaculares de la historia. Lo que Pericles construye en la Acrópolis es revolucionario para su época. La obra es el centro de su programa para reformar y remodelar su ciudad. Este programa es sorprendentemente ambicioso y tiene un gran éxito. Pericles cambiará su mundo y ayudará a definir el nuestro. Pericles se las arregló para que su sueño se hiciera realidad, construir hermosos templos en la Acrópolis y hacer que siguiéramos mencionándolo 2500 años después. Al parecer, durante su vida, estos edificios eran mucho más impresionantes aún y más hermosos. Los escritores antiguos describen el interior del Partenón con asombro. Aquello de lo que hablan ya no existe. En 1687 el ejército veneciano bombardeó la ciudad de Atenas. El centro del templo fue destruido por una enorme explosión. Ahora Edma Khan y Manolis Corres buscan entre las ruinas para descifrar las pistas que quedan. Quieren comprender cómo era el Partenón cuando fue construido. Aquí fue donde impactó la bala de cañón veneciana, provocando grietas y el desprendimiento de un gran trozo de mármol. Hay por todas partes, aquí, aquí. Veo que en Grecia tenéis algunos vándalos, porque eso es una pintada, ¿no? Sí, es una de las 230 pintadas que hay en el Partenón. Muchas de ellas tienen valor histórico, ya que pertenecen a personas que dan gracias a Dios por haber regresado a salvo a Atenas de sus viajes por mar. Si un marinero griego se hacía a la mar y regresaba sano y salvo, venía al Partenón, trepaba por la columna y grababa algo para darle gracias a Dios. Exacto. Genial. Entre las pintadas y el daño causado por las bombas, divisan otras marcas. Restos de pigmentos que sugieren que el edificio tuvo un aspecto muy diferente. La imagen convencional de un templo griego es de piedra blanca, pero al parecer el Partenón estuvo cubierto de colores. Así que el Partenón estaba pintado. Sí, estaba pintado. Era uno de los principios de la arquitectura antigua, cubrir los edificios con pintura, incluso el mármol. Ahora podemos recrear su aspecto. Las brillantes columnas blancas soportaban un hastial en azul, rojo y oro. De hecho, ningún otro templo griego presentaba un colorido tan elaborado como este. Además de la pintura, contaba con impresionantes esculturas. Había 92 estatuas.
un friso tallado en el mármol de casi 160 metros de largo. Y las esculturas que adornaban el hastial eran colosales. El Partenón es impresionante, y si nos fijamos en las esculturas, ahora que las podemos ver por detrás, apreciamos que están maravillosamente esculpidas por entero, aunque una vez arriba no pudieran verse. Eso es difícil de explicar, salvo quizá el orgullo de artista, el sentido de que lo estaban haciendo en honor de los dioses, y puede que en honor de la ciudad. Pericles pretende que cualquiera que entre en el edificio se sienta intimidado. Este no es solo un lugar de culto. Alberga el erario del Estado y también el principal símbolo de la ciudad, una enorme estatua de su diosa protectora, Atenea. El ingeniero Ed McCann ha estado intentando identificar el lugar donde una vez se alzó la estatua, destruida hace mucho tiempo. Manolis siente un poco de vergüenza al decirme dónde estaba la estatua, porque justo en el punto en el que se encuentra esta horrible grúa, se alzaba Atenea en toda su gloria. ¿Repondréis a Atenea como parte de la restauración? Es imposible porque fue totalmente destruida durante un incendio en el siglo III de nuestra era. La estatua medía 10 metros de altura. Estaba recubierta de oro y marfil. Y debido a que se encontraba en el interior del edificio, solo podía verse desde cerca, lo que la hacía más impresionante. La estatua de Atenea no tenía precedente. Pericles la colocó sobre un pedestal de 1,5 metros de altura para que cuando se entrara a verla solo pudiesen apreciarse sus pies y poco a poco hubiera que levantar la vista hasta los 12 metros de altura donde se encontraba su hermosa cara y su casco, con esos caballos saliendo en dirección a los dioses. La estatua de Atenea cambió para siempre la historia de la estatuaria de los templos en el mundo antiguo y probablemente también del cristiano. Pero es el diseño exterior del templo el que ha demostrado seguir siendo influyente. A lo largo de 2500 años, desde que fue construido, los arquitectos de todo el mundo han intentado copiar el Partenón, pero nunca lo han mejorado. Ed McCann desvela sus secretos. Una de las historias más famosas del Partenón es que, a pesar de parecer un edificio muy rectangular, en realidad no tiene ni una sola línea recta. Sus constructores hicieron ligeras curvas ascendentes para contrarrestar el efecto óptico. Al observar líneas rectas a distancia no parecen rectas, así que todo es curvo. Para demostrarlo, hemos tendido una cuerda de un extremo a otro de uno de los escalones principales del edificio y me he colocado justo en medio, donde se puede apreciar que hay unos 10 o 12 centímetros de comba con relación a la parte superior del escalón. Eso significa que el escalón es unos 10 centímetros más alto aquí que en las esquinas, y eso se da en todo el Partenón. Ahora es posible reunir décadas de investigación y, utilizando las más modernas técnicas de diseño gráfico, reconstruir el Partenón. Ocho columnas delante, 8 detrás, y una fila de 15 a cada lado. Al entrar en el templo se atraviesa un porche, se pasa al santuario de Atenea, de 30 metros de largo, y luego a la sala del erario, al fondo, para salir por otro porche de 6 columnas. Los romanos tomaron los prodigios de la Acrópolis como modelo para muchos de sus edificios, que a su vez influyeron muchísimo en construcciones del Renacimiento europeo. Así que, a pesar de hacerlo por medio de Roma, la influencia del Partenón perduró en la arquitectura. Solo este edificio habría valido para garantizar a Pericles un lugar en la historia. Pero haría otros. Estaba dando un cambio radical a Atenas. Y una serie de edificios transformarían la ciudad y a su gente. Pericles
construía la democracia. En lo alto de la Acrópolis, durante el gobierno de Pericles, el Partenón se alzaba como un testamento del estatus de Atenas, una superpotencia. Atenas mostró su superioridad al resto del mundo griego por medio del programa de construcción de Pericles. Sus planes no consistían solo en alardear ante el mundo. Pericles tenía la intención de reformar las vidas de los atenienses. El centro de sus trabajos pasa de los santuarios religiosos a la ciudad. Como la Atenas actual, la antigua era un concurrido núcleo comercial. Y en el corazón se encontraba el ágora. El ágora era de gran importancia. Se trata de un mercado, un centro político y social, y constituye el centro de la ciudad en todos los aspectos. Actualmente el ágora yace en ruinas. En el pasado fue atacada por los invasores bárbaros y se construyó sobre ella. Está abandonada. Pero es posible recrear el aspecto que tuvo en la época de Pericles, cuando estos 120.000 metros cuadrados eran el centro de la civilización más avanzada sobre la Tierra. John Camp es una autoridad mundial en la construcción del ágora. Pasó más de 3 décadas intentando reconstruir su aspecto. En esta parcela había calles, templos, un mercado y la primera sede del Senado. El ágora en época de Pericles debía ser impresionante. Probablemente estaba lleno de estoas, que son grandes construcciones con columnatas en las que uno se resguardaba del sol o de la lluvia, dependiendo del tiempo. Y solían estar llenas de gente. Otro asombroso templo fue construido aquí, muy diferente del Partenón, llamado Hefesteion. Estaba dedicado a los artesanos que hicieron realidad la visión de Pericles. Con este gesto, Pericles reconocía la raíz de su poder. Descansaba en el respaldo que recibía de su pueblo. Es uno de los templos mejor conservados de la antigüedad, por lo que cuesta un poco ver el conjunto. Cuando uno se encuentra aquí abajo, puede ver restos de su gemelo virtual que fue levantado en la plaza baja. Fue construido en mármol en su mayoría y no se usó argamasa. Las diferentes piezas se unían mediante grapas de hierro, como la que puede verse aquí, o barras del mismo material que encajaban en los agujeros de los otros bloques. Este sería un primer escalón. Y a partir de aquí habría continuado un segundo, por lo que todas estas marcas habrían estado cubiertas. El Hefesteion se alzaba en la entrada del ágora, mientras que en el centro se encontraba la Cámara del Consejo. Para construirla, los obreros nivelaron el suelo, crearon terrazas artificiales y construyeron en la roca. Las técnicas empleadas eran conocidas, pero lo que ocurría en su interior era revolucionario. Este edificio fue la cuna de la democracia. Estos muros de aquí son todo lo que queda de la vieja Cámara de Consejo, construida hacia el 500 a.C. Era un edificio muy sencillo, con paredes de ladrillos y una fachada de columnas orientada al sur, y en su interior una serie de asientos de madera para los miembros del Consejo. Una antecámara rectangular llevaba a un gran salón principal. En su centro, un tejado de madera estaba soportado por 5 columnas. 500 atenienses eran seleccionados cada año, no elegidos, para servir como senadores. La forma de democracia empleada era muy sencilla. El Consejo presentaba a la gente asuntos a discutir, litigios, impuestos, o ir o no a la guerra. Y las decisiones eran tomadas por el pueblo. Hacían votaciones depositando guijarros en una vasija de terracota. La Cámara del Consejo era comparable a los senados actuales, pero en vez de permitir que la dominaran políticos profesionales, se esperaba que en algún momento de su vida todo ciudadano ateniense sirviera como senador.
La mayoría de las democracias actuales son representativas. Atenas tenía una democracia directa. Podemos compararla con un sistema de trabajo de gobierno parecido a un consejo ciudadano, en el que todos los vecinos de una ciudad acuden a una región y toman una serie de decisiones. Los atenienses de Pericles también desarrollaron un sistema para evitar que un solo individuo adquiriese demasiado poder. El ostracismo es algo que está en desuso y consistía en una especie de elección inversa en la que los atenienses tenían la oportunidad anual de expulsar a alguien de su cargo. Lo hacían escribiendo el nombre de la persona a la que consideraban una amenaza para la democracia en un trozo de arcilla. La palabra griega que lo designa es ostrakón. Así uno quedaba prácticamente exiliado durante 10 años mediante pequeños trozos de cerámica. Un político podía ser enormemente popular entre la gente y al día siguiente sus activos podían ser congelados y quedar expulsado del país durante 10 años. Es importante destacar que es un castigo al que Pericles nunca tuvo que hacer frente, a pesar de la política dominante que ejerció sobre Atenas durante más de 3 décadas. Su poder procedía del apoyo del pueblo. Y las humildes casas de los ciudadanos yacen junto a los imponentes edificios y templos del Estado. Estos son los restos de una típica casa ateniense. Este muro daba a un patio. Son muy sencillas, muy modestas. Los muros de estas casas estaban hechos de adobe o piedra, reforzados con madera y arcilla. Una vez terminados, los muros eran pintados de color blanco, amarillo o rojo. Los suelos eran de arcilla prensada, puede que formando un mosaico. Las casas eran construidas de cara al interior, a un patio central, y se esperaba que todo individuo conectara su casa al sistema de abastecimiento de agua de la ciudad. Cientos de años antes de los grandes proyectos de construcción de Roma, los atenienses de Pericles desarrollaron y construyeron un avanzado sistema de suministro de agua y alcantarillado. John Camp descubrió lo que quedaba de él bajo estas ruinas. El agua limpia era esencial para la ciudad, por supuesto, y tanto Pericles como el resto de los hombres de Estado se preocupaban porque los atenienses tuvieran suficiente. Aquí puede verse un grupo de conducciones que han sido excavadas. Muchas de ellas servían para abastecer a la ciudad y otras para evacuar las aguas residuales. Se han encontrado cientos de metros de tuberías atravesando el ágora. Las piezas eran cortas, de 1 metro aproximadamente, porque se hacían en tornos de alfarería. Con unos 5 centímetros de espesor llevaban un borde especial para asegurar la impermeabilidad. Cuando se tendía un tramo, los ingenieros probaban si había filtraciones vertiendo una mezcla de agua y ceniza. Recorriendo las zanjas cavadas bajo el ágora, estas tuberías traían el agua de numerosos pozos y manantiales. Uniendo todos estos elementos, los templos, las casas, el mercado, los edificios civiles y este innovador sistema de saneamiento, es fácil ver por qué Atenas era una ciudad modelo. Bajo el mandato de Pericles, prosperó. El reto era mantener tal éxito. A medida que Atenas crecía en riqueza y poder, despertaba la envidia de sus vecinos. Pericles tenía que prepararse para el día en que la ciudad fuese atacada. Atenas sufre una transformación. Con el apoyo de su pueblo, Pericles rige la ciudad durante más de 3 décadas. Cada año, durante más de 30, era reelegido como jefe de la Junta de Generales. Todos los años. Nunca perdió esa posición. A medida que Atenas florece, el aspecto militar de la autoridad de Pericles se vuelve más importante.
Crece la tensión con Esparta, el único rival serio del poder que Atenas ostenta en Grecia. Pericles se da cuenta de que necesita preparar la ciudad ante la posibilidad de una guerra. Las defensas de Atenas protegen una gran cuña de terreno limitada por un par de largas murallas y 3 kilómetros de costa. Está claro que en el caso de un ataque espartano, el frente sería demasiado grande para defenderlo. Las fuerzas atenienses se verían superadas y resultarían vulnerables. A pesar de que la ciudad se encuentra a 8 kilómetros de la costa, Pericles sabe que su poder reside en el mar. Grecia es montañosa y viajar por tierra es complicado. La mayor parte del comercio de la ciudad se hace con las islas-estado del Egeo. Por ello, Pericles centra su atención en proteger la ruta del puerto, el Pireo. Construye una tercera muralla que llega hasta el puerto. Esta crea un corredor defendible. Aunque estrecho, supone que, pase lo que pase, Atenas estará conectada con el mar. Incluso, según los estándares modernos, este proyecto habría sido de gran escala. Como sucede con la construcción de una autopista, las murallas han de abrirse camino entre casas particulares y granjas, cruzar ríos, dividir comunidades y separar a la gente de sus tierras. Pero para Pericles es un precio que merece la pena pagar. Atenas tiene que estar lista para luchar. Actualmente no queda nada de la muralla de Pericles, pero esta fortificación en Agostina es muy similar y facilita a los investigadores buenas pistas del aspecto que debía tener la muralla de Atenas. La muralla debió construirse de piedras más pequeñas que esta hasta unos 4 metros. Y encima, ladrillos de adobe hasta 3 o 4 metros más. 2 caras externas de piedra se rellenaron de escombros. Sobre los cimientos colocaron piedras formando un zócalo y encima ladrillos de adobe. Los muros tenían 5 metros de ancho y 10 de alto, con unos 14 kilómetros de longitud. La intención de Pericles es que fueran infranqueables. La clave está en la forma en que se utilizaban. El experto en armas Mike Lloyd ha investigado la forma en que Pericles dirigía estas defensas. Confiaba en una rápida capacidad de reacción de la caballería para recorrer su extensión. Los atenienses reclutaron a 300 jinetes. Y existe una relación fascinante entre las largas murallas de Pericles y la caballería. Este fue el comienzo de la caballería griega. Las tropas a caballo fueron una innovación en la antigua Grecia. La caballería puede patrullar las largas murallas, puede ir rápidamente desde sus puestos a la zona de conflicto y puede recorrer el campo para proteger la infraestructura agrícola. Los puestos de vigilancia estaban dispuestos a intervalos regulares. Las altas torres y las fortificaciones ofrecían mayor seguridad. La guardia ateniense era reclutada entre los arqueros escitas, un pueblo al norte del Mar Negro que utilizaba potentes arcos curvados hechos de cuerno y tendones. Podían alcanzar entre 220 y 280 metros, por lo que cualquier enemigo que intentara sitiar la ciudad se ponía a tiro de estos arqueros, ante los que no tenían ninguna oportunidad. Pero los atacantes no solo debían temer a las flechas. Pericles también había apostado en las murallas a hombres armados con hondas. Eran los francotiradores de la época. Las hondas lanzaban proyectiles de plomo, pesados y aerodinámicos como una bala, capaces de matar a un hombre. Esta es una copia exacta de un proyectil de honda griega que se encuentra en el Museo Británico. Tiene escrita la palabra Dexa, que significa toma eso. Un maravilloso ejemplo milenario del ingenio de los soldados. Solo había que colocar el proyectil en la honda y lanzarlo.
Construidas antes del desarrollo de las técnicas de asedio, estas murallas nunca fueron superadas durante la época de Pericles. Ningún ejército contaba con la suficiente capacidad técnica o logística para derribarlas. Eso significaba que Pericles podía sacar provecho confiadamente y llevar a su país a la guerra. La guerra comenzó porque había dos ciudades principales en Grecia, Atenas y Esparta. Ambas ambicionaban ser líderes del mundo helénico, y solo había sitio para una, por lo que el conflicto era inevitable. La edad dorada de Atenas estaba a punto de llegar a un dramático final. Pericles confió todo lo que había construido y todo aquello por lo que la gente había trabajado a la fuerza de su poderosa flota. Descubriremos el mundo perdido de los barcos de guerra griegos. ...431 a.C. Como Pericles había predicho, las fuerzas de Esparta invaden territorio ateniense. Y Pericles responde de una forma que impacta a su propio pueblo. Habiendo reforzado las fortificaciones de la ciudad, deposita toda su confianza en ellas. Ordena a la gente del campo que abandone sus hogares y se refugie tras las murallas de Atenas. Muchos lo consideran un acto de cobardía. De ese modo, los atenienses ven cómo 60.000 espartanos saquean y destruyen. El razonamiento de Pericles es que el ejército espartano es demasiado fuerte. Enfrentarse a él en tierra significaría la derrota. En vez de ello, llevará la batalla al mar. Las tropas recorren el estrecho corredor que une a Atenas con el puerto del Pireo y se disponen a atacar a Esparta utilizando una flota de buques de guerra muy avanzados, sus trirremes. Podemos afirmar que Atenas tenía la mejor armada del Mediterráneo en el siglo V a.C. Uno de los motivos es que los ingresos que recibía Atenas, procedentes del imperio, le permitían pagar un entrenamiento a sus tripulaciones más largo y duro que cualquier otra flota. Ningún arqueólogo ha encontrado restos de un trirreme, pero nuestros investigadores han conseguido reconstruir la historia de lo que debió ser un increíble logro de la ingeniería naval y militar. El prefijo tri de la palabra trirreme hace referencia a una innovación que diferencia a estos barcos. 3 filas de remos, una encima de la otra, le proporcionaban una impresionante potencia. Los primeros barcos a remo tenían remeros a 2 niveles. Añadiendo un tercer nivel, se tiene mucha más potencia con la misma longitud de casco, por lo que eran más rápidos y maniobrables. Basándonos en antiguos dibujos de trirremes, podemos afirmar que la intención de los diseñadores estaba clara. Querían utilizar esa potencia extra para un efecto brutal. Boris Rankov cree que la proa de los barcos era reforzada para formar un espolón. El espolón era básicamente una proyección de la proa del barco, revestida de bronce y con bordes cortantes, que se utilizaba para embestir a otros navíos y perforar sus cascos. El trirreme era como un misil guiado. La idea era penetrar en el casco de un barco enemigo causando el máximo daño para luego retirarse. El éxito dependía de la habilidad de la persona al timón. Para que saliera bien, el espolón debía impactar a una velocidad de 10 nudos. Y si se hacía demasiado pronto o demasiado tarde, los vulnerables costados de la nave quedaban expuestos. Boris Rankov cree que los barcos tenían que ser construidos con una madera extremadamente ligera. A toda velocidad debían alcanzar entre 9 y 10 nudos. Un barco de 50 toneladas con 200 hombres a bordo, avanzando a unos 10 nudos, es realmente impresionante. Únicamente investigando los restos de antiguos astilleros, pueden calcular los expertos el tamaño de los trirremes. Debían medir unos 35 metros de eslora. Las reconstrucciones de Boris dejan claro que su utilización requería una enorme cantidad de fuerza. 170 hombres en 3 filas
cada uno de los cuales empuñaba un remo de 4 metros de largo. La flota de Pericles era inmensa. Informes sobre el inicio de la guerra con Esparta sugieren que contaba con 300 naves, con unos 200 marineros por barco, lo que supone una marina de guerra de 60.000 hombres. Y había más gente a bordo de cada nave. También transportaban a soldados llamados hoplitas. Desembarcaban en lugares estratégicos del territorio espartano, caían sobre sus enemigos y embarcaban de nuevo rápidamente. El experto en armas Mike Loach revela las tácticas de combate que utilizaban los hoplitas. Tenían grandes falanges de hoplitas, infantería armada con lanzas y escudos. Iban al choque. Cargaban con una fuerza explosiva, empujando y clavando su lanza en las filas enemigas. Practicaban la guerra de desgaste. Imaginemos que detrás de Richard hay 600 hoplitas dispuestos en 8 o 12 filas. Las 2 o 3 primeras filas lograrán llegar con sus lanzas hasta las líneas enemigas, pero tras ellos, los hombres son todo músculo y peso. Con estas tropas tan diestras y la potencia de sus naves, Pericles pretendía derrotar rápidamente a los espartanos. Pero la victoria no llegaba. Los espartanos invadieron y atacaron las murallas de Atenas 5 veces en 10 años. En cada ocasión fueron rechazados, pero seguían volviendo. Los atenienses se iban debilitando poco a poco. Entonces el pueblo de Pericles es atacado de una forma totalmente inesperada, porque sus barcos regresan de los puertos extranjeros cargados de enfermedades. Miles de personas están apiñadas tras los muros de la ciudad, y en esas condiciones, una plaga desconocida causa estragos. 1/4 de la población muere. Por primera vez en 50 años, los atenienses pierden la esperanza. Muere un número extraordinario de personas tras un prolongado sufrimiento físico que dura hasta 10 días. A los enfermos se les pudrían partes de su cuerpo, que luego se les caían, escupían sangre y estaban cubiertos de erupciones. Es muy probable que hubiese un terrible hedor a cadáveres, además del olor del agua estancada, ya que había mucha gente confinada entre las murallas y las aguas residuales. Pericles no tenía escapatoria. El hombre que había construido el Partenón, alimentado a la democracia desde su infancia, fortificado la ciudad y gobernado durante décadas con visión y atrevimiento, era tan vulnerable como cualquiera. Y murió. Nadie ha sido capaz de identificar la enfermedad que provocó tanta destrucción. Pero recientes descubrimientos sugieren que probablemente murieron de tifus. El tifus puede ser una enfermedad muy desagradable. Puede provocar fiebre hasta dejar inconsciente y delirios al enfermo. Además, puede provocar úlceras en el intestino que llevan a hemorragias incontrolables. Cuando Pericles murió a causa de la plaga, dejó un gran vacío en la vida política ateniense y en muchos otros aspectos que al pueblo le costó mucho cubrir. Atenas estaba derrotada física y psicológicamente. Finalmente, en el 404 a.C., tras una despiadada lucha interna y una serie de desastres militares, la ciudad se vio obligada a rendirse a los espartanos. A pesar de que las defensas construidas por Pericles no fueron nunca superadas, la ciudad había quedado diezmada por su peor enemigo. Se había tardado en construir 30 años, y en solo una generación fue derrotada por la guerra y la enfermedad. Aún así, eso no resta valor al logro de Pericles. La ciudad que construyó
sentó las bases de la civilización occidental. Su influencia aún puede verse y su legado permanece. Lo hacían probando él mismo. La forma de trabajar la piedra es empezar desbastando para después ir afinando gradualmente los cortes, lo cual se refleja en las herramientas empleadas. Para extraer el bloque de la cantera utilizaban este doble pico, difícil de levantar y con el que cuesta trabajo apuntar. Me han asegurado que si se sabe utilizar, se pueden quitar hasta 200 kilos, el doble de mi peso, en una hora de trabajo con esta herramienta. Para desbastar la piedra se necesitan herramientas más pequeñas que se colocan exactamente en el punto a golpear, casi al milímetro. Son fáciles de usar y aunque puedo equivocarme, no arranco mucha piedra. Me costaría unas 2 semanas, esencialmente reduciendo el mármol a polvo, poder retirar 200 kilos. Una vez terminadas, hay que montar las columnas y los tambores. Aquí es donde se unieron las piedras. Son grapas de hierro. Exactamente. Falta la grapa, pero se puede ver el lecho de la construcción original. Esto habría quedado debajo. Sí, ocultas por los bloques siguientes. Actualmente, el daño producido por la polución supone que el Partenón requiera amplios trabajos de restauración. A medida que Ed McCann busca pistas de cómo se montaron las piedras hace siglos, consigue acceso exclusivo al trabajo que se hace ahora. Actualmente se lleva a cabo un trabajo de restauración y a pesar de ser diferente a como se hacía en época de Pericles, guarda algunas similitudes. En primer lugar, los tambores de las columnas son iguales y en este caso se izan con grandes grúas de hierro y acero, mientras que las antiguas serían de madera. Aquí en medio se puede ver una pequeña barra de titanio que reemplaza a las de madera utilizadas en la época de Pericles. En la parte inferior del bloque que se baja con la grúa hay un pequeño orificio en el que encaja la barra y que permite alinear y centrar perfectamente el montaje. Cada muro y cada columna son muestras de una extraordinaria destreza. Las piedras están colocadas a la perfección y aparentemente sin juntas. Esta es una de las juntas mejor conservadas del Partenón, porque esta columna nunca ha sido dañada por terremotos o cualquier otra causa. Es superior, la capital de un nuevo imperio, y transmitirá este mensaje mediante la construcción. Lo que pretende es la campaña de construcción más costosa y ambiciosa emprendida en el mundo occidental. Necesita financiarla. En lo que algunos consideran un acto de flagrante robo, saquea el erario griego. El dinero que debía haberse utilizado para defender a todas las ciudades-estado de la región se destina a la glorificación de su propia ciudad. Y comienzan los trabajos en el Partenón. Construido para honrar a la diosa Atenea, se convertiría en el edificio más imitado de la historia, toda una inspiración para ingenieros y arquitectos. Tardaría 8 años en construirse, con un coste equivalente a unos 75 millones de euros y el empleo de 20.000 toneladas del mejor mármol. Podría decirse que el Partenón es el edificio más influyente de la historia. Es imposible visitar una ciudad norteamericana o europea sin encontrar una fachada del siglo XIX, ya sea de un banco, un parlamento o un palacio de justicia, que no tenga alguna influencia del Partenón.
El Partenón es muy especial porque tiene un gran impacto visual. En primer lugar es enorme, de mármol, y aún así da una gran sensación de ligereza y movimiento. Cuando uno lo ve desde la Acrópolis, parece flotar ante sus ojos. La imagen del Partenón nos es familiar, pero 25 siglos de guerras, inclemencias del tiempo e historia han reducido el edificio a una sombra de lo que fue. El ingeniero Ed McCann y el arquitecto Manolis Corres se han propuesto la tarea de descifrar exactamente cómo fue construido y el aspecto que tenía durante la Edad Dorada de Atenas. Los hombres de Pericles extrajeron el mármol del Partenón de la cercana montaña de Penteli. El equipo que actualmente restaura el templo sigue extrayendo el mármol necesario del mismo lugar, lo que parece laborioso incluso con la ayuda de tecnología moderna. Costaría meses en tiempos de Pericles. Grecia, siglo V a.C. En el curso de 3 décadas, regida por un hombre, una ciudad y su pueblo alcanzan la grandeza. Esto es Atenas, la cuna de la democracia. Pero es la ciudad de Pericles. Pericles decidió que la mejor manera de dejar una huella indeleble en la posteridad era cambiar por completo el perfil y la apariencia de su ciudad, Atenas. Pericles levanta fortificaciones inexpugnables. La primera sede del Senado. Una compleja red de conducciones para abastecer de agua a su pueblo. Construye la armada más poderosa del mundo antiguo y erige templos. Uno de ellos, el Partenón, sería para muchos el edificio más perfecto jamás construido. Tenía una idea de lo que debería ser Atenas y la persiguió durante toda su vida. Después de 2500 años, podemos mostrar de nuevo su visión recreando este mundo perdido tal como lo vio Pericles, la mejor ciudad de la Tierra. Mundos perdidos, la antigua Atenas. En el siglo V a.C., entre los cientos de estados que conforman la antigua Grecia, un hombre lleva a su ciudad hasta la grandeza. La ciudad es Atenas, y Pericles no es ni un rey ni un príncipe, sino un gobernante elegido. Su poder procede del pueblo y de su propia visión. Cuenta la historia que cuando la madre de Pericles estaba embarazada de 8 meses, supo que iba a tener un hijo extraordinario destinado a la grandeza, porque tuvo un sueño en el que daba luz a un león. Para los antiguos griegos, el león era un símbolo de liderazgo. Para ser un político de éxito en Grecia, había que ser un líder militar y un orador efectivo en la asamblea. Y él era ambas cosas. Pericles no solo contribuyó a convertir a Atenas en una potencia, él fue el principal artífice de ese poder. Pericles quiere enviar un mensaje al resto del mundo. Atenas no cabe ni una hoja de papel entre ambas partes. La estructura exterior necesitó 46 de estas columnas de 13 toneladas. El resultado fue un edificio de grandeza incomparable. Hoy es igual de impresionante, pero en la época de Pericles debió ser sobrecogedor. Y no solo su exterior, sino su interior desaparecido hace mucho tiempo. Nuestros investigadores van a concentrarse en su interior e intentar mostrarlo como lo vieron sus constructores, porque el Partenón albergaba una de las estatuas más espectaculares de la historia. Lo que Pericles construye en la Acrópolis es revolucionario para su época.
La obra es el centro de su programa para reformar y remodelar su ciudad. Este programa es sorprendentemente ambicioso y tiene un gran éxito. Pericles cambiará su mundo y ayudará a definir el nuestro. Pericles se las arregló para que su sueño se hiciera realidad, construir hermosos templos en la Acrópolis y hacer que siguiéramos mencionándolo 2500 años después. Al parecer, durante su vida, estos edificios eran mucho más impresionantes aún y más hermosos. Los escritores antiguos describen el interior del Partenón con asombro. Aquello de lo que hablan ya no existe. En 1687 el ejército veneciano bombardeó la ciudad de Atenas. El centro del templo fue destruido por una enorme explosión. Ahora Ed McCann y Manolis Korres buscan entre las ruinas para descifrar las pistas que quedan. Quieren comprender cómo era el Partenón cuando fue construido. Aquí fue donde impactó la bala de cañón veneciana, provocando grietas y el desprendimiento de un gran trozo de mármol. Hay por todas partes, aquí, aquí. Veo que en Grecia tenéis algunos vándalos, porque eso es una pintada, ¿no? Sí, es una de las 230 pintadas que hay en el Partenón. Muchas de ellas tienen valor. Primero el mármol se cortaba a mano de la pared de piedra. A continuación era revisado en busca de fallos y se iniciaban las labores de transporte. Era un viaje de 16 kilómetros y transportaron 20.000 toneladas de bloques de mármol con rodillos y carros. Era un trayecto increíblemente largo hasta llegar a lo alto de la Acrópolis. Fue una proeza asombrosa, casi como lo es ahora con la maquinaria adecuada. La parte más difícil del recorrido era la última, que requería subir el mármol por una ladera de más de 90 metros. Ed McCann ha descubierto la ingeniosa técnica que idearon los canteros para subirlo. Tenían un sistema muy ingenioso para llevar los bloques hasta arriba. A un lado tenían un carro en el que colocaban un bloque y arriba tenían otro carro cargado de piedras unido al primero mediante una cuerda que pasaba por una gran polea. Hacían bajar a los burros por la pendiente por el otro lado y así subían el bloque hasta la cima donde lo descargaban. Entonces iniciaban el proceso pero en el sentido contrario. Era un sistema de contrapesos. El reto resultó ser aún más impresionante cuando Ed y Manolis calcularon el peso del mármol. Los bloques eran inmensos. Así que tenían 8 grúas de madera colocadas alrededor del Partenón. Y así subían los bloques hasta la obra. Los más grandes pesaban 13 toneladas. Sí, algunos de estos bloques pesaban 13 toneladas. Las grúas eran enormemente fuertes, capaces de levantar columnas de 13 toneladas. También tenían un diseño muy sencillo, 2 vigas de madera con traviesas de hierro y un sistema de cuerdas y poleas. 200 hombres trabajaban en el templo, pero en toda la ciudad miles más lo hacían de forma indirecta. Canteros, picapedreros, fundidores, productores de cuerdas o transportistas. ¿Son los agujeros del picado original? Exactamente. La segunda etapa después de traer las piedras desde la cantera. Esta es una de las primeras fases. La última vez que alguien puso su dedo aquí pudo haber sido hace 2500 años. Así es. Una vez en su lugar, los más hábiles canteros labraban el mármol. Ed McCann quiere saber cómo lo... Los primeros barcos a remo tenían remeros a 2 niveles. Añadiendo un tercer nivel, se tiene mucha más potencia con la misma longitud de casco, por lo que eran más rápidos y maniobrables. Basándonos en antiguos dibujos de trirremes, podemos afirmar que la intención de los diseñadores estaba clara. Querían utilizar esa potencia extra para un efecto brutal.
Boris Rankov cree que la proa de los barcos era reforzada para formar un espolón. El espolón era básicamente una proyección de la proa del barco, revestida de bronce y con bordes cortantes, que se utilizaba para embestir a otros navíos y perforar sus cascos. El trirreme era como un misil guiado. La idea era penetrar en el casco de un barco enemigo causando el máximo daño para luego retirarse. El éxito dependía de la habilidad de la persona al timón. Para que saliera bien, el espolón debía impactar a una velocidad de 10 nudos. Y si se hacía demasiado pronto o demasiado tarde, los vulnerables costados de la nave quedaban expuestos. Boris Rankov cree que los barcos tenían que ser construidos con una madera extremadamente ligera. A toda velocidad debían alcanzar entre 9 y 10 nudos. Un barco de 50 toneladas con 200 hombres a bordo, avanzando a unos 10 nudos, es realmente impresionante. Únicamente investigando los restos de antiguos astilleros, pueden calcular los expertos el tamaño de los trirremes. Debían medir unos 35 metros de eslora. Las reconstrucciones de Boris dejan claro que su utilización requería una enorme cantidad de fuerza. 170 hombres en 3 filas, cada uno de los cuales empuñaba un remo de 4 metros de largo. La flota de Pericles era inmensa. Informes sobre el inicio de la guerra con Esparta sugieren que contaba con 300 naves, con unos 200 marineros por barco, lo que supone una marina de guerra de 60.000 hombres. Y había más gente a bordo de cada nave. También transportaban a soldados llamados hoplitas. Desembarcaban en lugares estratégicos del territorio espartano, caían sobre sus enemigos y embarcaban de nuevo rápidamente. El experto en armas Mike Loach revela las tácticas de combate que utilizaban los hoplitas. Tenían grandes falanges de hoplitas, infantería armada con lanzas y escudos. Iban al choque. Cargaban con una fuerza explosiva, empujando y clavando su lanza en las filas enemigas. Practicaban la guerra de desgaste. Imaginemos que detrás de Richard hay 600 hoplitas dispuestos en 8 o 12 filas. Las 2 o 3 primeras filas lograrán llegar con sus lanzas hasta las líneas enemigas, pero tras ellos, los hombres son todo músculo y peso. Con estas tropas tan diestras y la potencia de sus naves, Pericles pretendía derrotar rápidamente a los espartanos. Pero la victoria no llegaba. Los espartanos invadieron y atacaron las murallas de Atenas 5 veces en 10 años. En cada ocasión fueron rechazados, pero seguían volviendo. Los atenienses se iban debilitando poco a poco. Entonces el pueblo de Pericles es atacado de una forma totalmente inesperada, porque sus barcos regresan de los puertos extranjeros cargados de enfermedades. Miles de personas están apiñadas tras los muros de la ciudad, y en esas condiciones, una plaga desconocida causa estragos. 1/4 de la población muere. Por primera vez en 50 años, los atenienses pierden la esperanza. Muere un número extraordinario de personas tras un prolongado sufrimiento físico que dura hasta 10 días. A los enfermos se les pudrían partes de su cuerpo, que luego se les caían, escupían sangre y estaban cubiertos de erupciones. Es muy probable que hubiese un terrible hedor a cadáveres, además del olor del agua estancada, ya que había mucha gente confinada entre las murallas y las aguas residuales. Pericles no tenía escapatoria. El hombre que había construido el Partenón, alimentado a la democracia desde su infancia,
fortificado la ciudad y gobernado durante décadas con visión y atrevimiento, era tan vulnerable como cualquiera. Y murió. Nadie ha sido capaz de identificar la enfermedad que provocó tanta destrucción. Pero recientes descubrimientos sugieren que probablemente murieron de tifus. El tifus puede ser una enfermedad muy desagradable. Puede provocar fiebre hasta dejar inconsciente y delirios al enfermo. Además, puede provocar úlceras en el intestino que llevan a hemorragias incontrolables. Cuando Pericles murió a causa de la plaga, dejó un gran vacío en la vida política ateniense y en muchos otros aspectos que al pueblo le costó mucho cubrir. Atenas estaba derrotada física y psicológicamente. Finalmente, en el 404 a.C., tras una despiadada lucha interna y una serie de desastres militares, la ciudad se vio obligada a rendirse a los espartanos. A pesar de que las defensas construidas por Pericles no fueron nunca superadas, la ciudad había quedado diezmada por su peor enemigo. Se había tardado en construir 30 años. Y en solo una generación fue derrotada por la guerra y la enfermedad. Aún así, eso no resta valor al logro de Pericles. La ciudad que construyó sentó las bases de la civilización occidental. Su influencia aún puede verse y su legado permanece. Hacían probando él mismo. La forma de trabajar la piedra es empezar desbastando para después ir afinando gradualmente los cortes, lo cual se refleja en las herramientas empleadas. Para extraer el bloque de la cantera utilizaban este doble pico, difícil de levantar y con el que cuesta trabajo apuntar. Me han asegurado que si se sabe utilizar, se pueden quitar hasta 200 kilos, el doble de mi peso, en una hora de trabajo con esta herramienta. Para desbastar la piedra se necesitan herramientas más pequeñas que se colocan exactamente en el punto a golpear, casi al milímetro. Son fáciles de usar y aunque puedo equivocarme, no arranco mucha piedra. Me costaría unas 2 semanas, esencialmente reduciendo el mármol a polvo, poder retirar 200 kilos. Una vez terminadas, hay que montar las columnas y los tambores. Aquí es donde se unieron las piedras. Son grapas de hierro. Exactamente. Falta la grapa, pero se puede ver el lecho de la construcción original. Esto habría quedado debajo. Sí, ocultas por los bloques siguientes. Actualmente, el daño producido por la polución supone que el Partenón requiera amplios trabajos de restauración. A medida que Ed McCann busca pistas de cómo se montaron las piedras hace siglos, consigue acceso exclusivo al trabajo que se hace ahora. Grecia, siglo V a.C. En el curso de 3 décadas, regida por un hombre, una ciudad y su pueblo alcanzan la grandeza. Esto es Atenas, la cuna de la democracia. Pero es la ciudad de Pericles. Pericles decidió que la mejor manera de dejar una huella indeleble en la posteridad era cambiar por completo el perfil y la apariencia de su ciudad, Atenas. Pericles levanta fortificaciones inexpugnables. La primera sede del Senado. Una compleja red de conducciones para abastecer de agua a su pueblo. Construye la armada más poderosa del mundo antiguo y erige templos. Uno de ellos, el Partenón, sería para muchos el edificio más perfecto jamás construido. Tenía una idea de lo que debería ser Atenas.
y la persiguió durante toda su vida. Después de 2500 años, podemos mostrar de nuevo su visión recreando este mundo perdido tal como lo vio Pericles, la mejor ciudad de la Tierra. Mundos perdidos, la antigua Atenas. En el siglo V a.C., entre los cientos de estados que conforman la antigua Grecia, un hombre lleva a su ciudad hasta la grandeza. La ciudad es Atenas, y Pericles no es ni un rey ni un príncipe, sino un gobernante elegido. Su poder procede del pueblo y de su propia visión. Cuenta la historia que cuando la madre de Pericles estaba embarazada de 8 meses, supo que iba a tener un hijo extraordinario, destinado a la grandeza, porque tuvo un sueño en el que daba luz a un león. Para los antiguos griegos, el león era un símbolo de liderazgo. Para ser un político de éxito en Grecia, había que ser un líder militar y un orador efectivo en la asamblea. Y él era ambas cosas. Pericles no solo contribuyó a convertir a Atenas en una potencia, él fue el principal artífice de ese poder. Pericles quiere enviar un mensaje al resto del mundo. Atenas es superior, la capital de un nuevo imperio. Y transmitirá este mensaje mediante la construcción. Lo que pretende es la campaña de construcción más costosa y ambiciosa emprendida en el mundo occidental. Necesita financiarla. En lo que algunos consideran un acto de flagrante robo, saquea el erario griego. El dinero que debía haberse utilizado para defender a todas las ciudades-estado de la región se destina a la glorificación de su propia ciudad. Y comienzan los trabajos en el Partenón. Construido para honrar a la diosa Atenea, se convertiría en el edificio más imitado de la historia, toda una inspiración para ingenieros y arquitectos. Tardaría 8 años en construirse, con un coste equivalente a unos 75 millones de euros y el empleo de 20.000 toneladas del mejor mármol. Podría decirse que el Partenón es el edificio más influyente de la historia. Es imposible visitar una ciudad norteamericana o europea sin encontrar una fachada del siglo XIX, ya sea de un banco, un parlamento o un palacio de justicia, que no tenga alguna influencia del Partenón. El Partenón es muy especial porque tiene un gran impacto visual. En primer lugar, es enorme, de mármol, y aún así da una gran sensación de ligereza y movimiento. Cuando uno lo ve desde la Acrópolis, parece flotar ante sus ojos. La imagen del Partenón nos es familiar, pero 25 siglos de guerras, inclemencias del tiempo e historia han reducido el edificio a una sombra de lo que fue. El ingeniero Ed McCann y el arquitecto Manolis Korres se han propuesto la tarea de descifrar exactamente cómo fue construido y el aspecto que tenía durante la Edad Dorada de Atenas. Los hombres de Pericles extrajeron el mármol del Partenón de la cercana montaña de Penteli. El equipo que actualmente restaura el templo sigue extrayendo el mármol necesario del mismo lugar, lo que parece laborioso incluso con la ayuda de tecnología moderna. Costaría meses en tiempos de Pericles. Primero el mármol se cortaba a mano de la pared de piedra. A continuación era revisado en busca de fallos y se iniciaban las labores de transporte. Era un viaje de 16 kilómetros y transportaron 20.000 toneladas de bloques de mármol con rodillos y carros. Era un trayecto increíblemente largo hasta llegar a lo alto de la Acrópolis. Fue una proeza asombrosa, casi como lo es ahora con la maquinaria adecuada. La parte más difícil del recorrido era la última, que requería subir el mármol por una ladera de más de 90 metros.
Ed McCann ha descubierto la ingeniosa técnica que idearon los canteros para subirlo. Tenían un sistema muy ingenioso para llevar los bloques hasta arriba. A un lado tenían un carro en el que colocaban un bloque y arriba tenían otro carro cargado de piedras unido al primero mediante una cuerda que pasaba por una gran polea. Hacían bajar a los burros por la pendiente por el otro lado y así subían el bloque hasta la cima donde lo descargaban. Entonces iniciaban el proceso pero en el sentido contrario. Era un sistema de contrapesos. El reto resultó ser aún más impresionante cuando Ed y Manolis calcularon el peso del mármol. Los bloques eran inmensos. Así que tenían 8 grúas de madera colocadas alrededor del Partenón. Y así subían los bloques hasta la obra. Los más grandes pesaban 13 toneladas. Sí, algunos de estos bloques pesaban 13 toneladas. Las grúas eran enormemente fuertes, capaces de levantar columnas de 13 toneladas. También tenían un diseño muy sencillo, 2 vigas de madera con traviesas de hierro y un sistema de cuerdas y poleas. 200 hombres trabajaban en el templo, pero en toda la ciudad miles más lo hacían de forma indirecta. Canteros, picapedreros, fundidores, productores de cuerdas o transportistas. ¿Son los agujeros del picado original? Exactamente. La segunda etapa después de traer las piedras desde la cantera. Esta es una de las primeras fases. La última vez que alguien puso su dedo aquí pudo haber sido hace 2500 años. Así es. Una vez en su lugar, los más hábiles canteros labraban el mármol. Ed McCann quiere saber cómo lo hacían, probando él mismo. La forma de trabajar la piedra es empezar desbastando para después ir afinando gradualmente los cortes, lo cual se refleja en las herramientas empleadas. Para extraer el bloque de la cantera utilizaban este doble pico, difícil de levantar y con el que cuesta trabajo apuntar. Me han asegurado que si se sabe utilizar, se pueden quitar hasta 200 kilos, el doble de mi peso, en una hora de trabajo con esta herramienta. Para desbastar la piedra se necesitan herramientas más pequeñas que se colocan exactamente en el punto a golpear, casi al milímetro. Son fáciles de usar y aunque puedo equivocarme, no arranco mucha piedra. Me costaría unas 2 semanas, esencialmente reduciendo el mármol a polvo, poder retirar 200 kilos. Una vez terminadas, hay que montar las columnas y los tambores. Aquí es donde se unieron las piedras. Son grapas de hierro. Exactamente. Falta la grapa, pero se puede ver el lecho de la construcción original. Esto habría quedado debajo. Sí, ocultas por los bloques siguientes. Actualmente, el daño producido por la polución supone que el Partenón requiera amplios trabajos de restauración. A medida que Ed McCann busca pistas de cómo se montaron las piedras hace siglos, consigue acceso exclusivo al trabajo que se hace ahora. Actualmente se lleva a cabo un trabajo de restauración y a pesar de ser diferente a como se hacía en época de Pericles, guarda algunas similitudes. En primer lugar, los tambores de las columnas son iguales y en este caso se izan con grandes grúas de hierro y acero, mientras que las antiguas serían de madera. Aquí en medio se puede ver una pequeña barra de titanio que reemplaza a las de madera utilizadas en la época de Pericles. En la parte inferior del bloque que se baja con la grúa hay un pequeño orificio en el que encaja la barra y que permite alinear y centrar perfectamente el montaje. Cada muro y cada columna son muestras de una extraordinaria destreza. Las piedras están colocadas a la perfección y aparentemente sin juntas. Esta es una de las juntas mejor conservadas del Partenón, porque esta columna nunca ha sido dañada por terremotos o cualquier otra causa. No cabe ni una hoja de papel entre ambas partes.
La estructura exterior necesitó 46 de estas columnas de 13 toneladas. El resultado fue un edificio de grandeza incomparable. Hoy es igual de impresionante, pero en la época de Pericles debió ser sobrecogedor. Y no solo su exterior, sino su interior desaparecido hace mucho tiempo. Nuestros investigadores van a concentrarse en su interior e intentar mostrarlo como lo vieron sus constructores, porque el Partenón albergaba una de las estatuas más espectaculares de la historia. Lo que Pericles construye en la Acrópolis es revolucionario para su época. La obra es el centro de su programa para reformar y remodelar su ciudad. Este programa es sorprendentemente ambicioso y tiene un gran éxito. Pericles cambiará su mundo y ayudará a definir el nuestro. Pericles se las arregló para que su sueño se hiciera realidad, construir hermosos templos en la Acrópolis y hacer que siguiéramos mencionándolo 2500 años después. Al parecer, durante su vida, estos edificios eran mucho más impresionantes aún y más hermosos. Los escritores antiguos describen el interior del Partenón con asombro. Aquello de lo que hablan ya no existe. En 1687 el ejército veneciano bombardeó la ciudad de Atenas. El centro del templo fue destruido por una enorme explosión. Ahora Edma Khan y Manolis Corres buscan entre las ruinas para descifrar las pistas que quedan. Quieren comprender cómo era el Partenón cuando fue construido. Aquí fue donde impactó la bala de cañón veneciana, provocando grietas y el desprendimiento de un gran trozo de mármol. Hay por todas partes, aquí, aquí. Veo que en Grecia tenéis algunos vándalos, porque eso es una pintada, ¿no? Sí, es una de las 230 pintadas que hay en el Partenón. Muchas de ellas tienen valor histórico, ya que pertenecen a personas que dan gracias a Dios por haber regresado a salvo a Atenas de sus viajes por mar. Si un marinero griego se hacía a la mar y regresaba sano y salvo, venía al Partenón, trepaba por la columna y grababa algo para darle gracias a Dios. Exacto. Genial. Entre las pintadas y el daño causado por las bombas, divisan otras marcas. Restos de pigmentos que sugieren que el edificio tuvo un aspecto muy diferente. La imagen convencional de un templo griego es de piedra blanca, pero al parecer el Partenón estuvo cubierto de colores. Así que el Partenón estaba pintado. Sí, estaba pintado. Era uno de los principios de la arquitectura antigua, cubrir los edificios con pintura, incluso el mármol. Ahora podemos recrear su aspecto. Las brillantes columnas blancas soportaban un hastial en azul, rojo y oro. De hecho, ningún otro templo griego presentaba un colorido tan elaborado como este. Además de la pintura, contaba con impresionantes esculturas. Había 92 estatuas. Un friso tallado en el mármol de casi 160 metros de largo. Y las esculturas que adornaban el hastial eran colosales. El Partenón es impresionante y si nos fijamos en las esculturas, ahora que las podemos ver por detrás, apreciamos que están maravillosamente esculpidas por entero, aunque una vez arriba no pudieran verse. Eso es difícil de explicar, salvo quizá el orgullo de artista, el sentido de que lo estaban haciendo en honor de los dioses y puede que en honor de la ciudad. Pericles pretende que cualquiera que entre en el edificio se sienta intimidado. Este no es solo un lugar de culto. Alberga el erario del Estado y también el principal símbolo de la ciudad, una enorme estatua de su diosa protectora, Atenea.
El ingeniero Ed McCann ha estado intentando identificar el lugar donde una vez se alzó la estatua, destruida hace mucho tiempo. Manolis siente un poco de vergüenza al decirme dónde estaba la estatua, porque justo en el punto en el que se encuentra esta horrible grúa, se alzaba Atenea en toda su gloria. ¿Repondréis a Atenea como parte de la restauración? Es imposible porque fue totalmente destruida durante un incendio en el siglo III de nuestra era. La estatua medía 10 metros de altura. Estaba recubierta de oro y marfil. Y debido a que se encontraba en el interior del edificio, solo podía verse desde cerca, lo que la hacía más impresionante. La estatua de Atenea no tenía precedente. Pericles la colocó sobre un pedestal de 1,5 metros de altura para que cuando se entrara a verla solo pudiesen apreciarse sus pies y poco a poco hubiera que levantar la vista hasta los 12 metros de altura donde se encontraba su hermosa cara y su casco, con esos caballos saliendo en dirección a los dioses. La estatua de Atenea cambió para siempre la historia de la estatuaria de los templos en el mundo antiguo y probablemente también del cristiano. Pero es el diseño exterior del templo el que ha demostrado seguir siendo influyente. A lo largo de 2500 años, desde que fue construido, los arquitectos de todo el mundo han intentado copiar el Partenón, pero nunca lo han mejorado. Ed McCann desvela sus secretos. Una de las historias más famosas del Partenón es que, a pesar de parecer un edificio muy rectangular, en realidad no tiene ni una sola línea recta. Sus constructores hicieron ligeras curvas ascendentes para contrarrestar el efecto óptico. Al observar líneas rectas a distancia no parecen rectas, así que todo es curvo. Para demostrarlo, hemos tendido una cuerda de un extremo a otro de uno de los escalones principales del edificio y me he colocado justo en medio, donde se puede apreciar que hay unos 10 o 12 centímetros de comba con relación a la parte superior del escalón. Eso significa que el escalón es unos 10 centímetros más alto aquí que en las esquinas, y eso se da en todo el Partenón. Ahora es posible reunir décadas de investigación y, utilizando las más modernas técnicas de diseño gráfico, reconstruir el Partenón. Cuando se tendía un tramo, los ingenieros probaban si había filtraciones vertiendo una mezcla de agua y ceniza. Recorriendo las zanjas cavadas bajo el ágora, estas tuberías traían el agua de numerosos pozos y manantiales. Uniendo todos estos elementos, los templos, las casas, el mercado, los edificios civiles y este innovador sistema de saneamiento, es fácil ver por qué Atenas era una ciudad modelo. Bajo el mandato de Pericles, prosperó. El reto era mantener tal éxito. A medida que Atenas crecía en riqueza y poder, despertaba la envidia de sus vecinos. Pericles tenía que prepararse para el día en que la ciudad fuese atacada. Atenas sufre una transformación. Con el apoyo de su pueblo, Pericles rige la ciudad durante más de 3 décadas. Cada año, durante más de 30, era reelegido como jefe de la Junta de Generales. Todos los años. Nunca perdió esa posición. A medida que Atenas florece, el aspecto militar de la autoridad de Pericles se vuelve más importante. Crece la tensión con Esparta, el único rival serio del poder que Atenas ostenta en Grecia. Pericles se da cuenta de que necesita preparar la ciudad ante la posibilidad de una guerra. Las defensas de Atenas protegen una gran cuña de terreno limitada por un par de largas murallas y 3 kilómetros de costa. Está claro que en el caso de un ataque espartano, el frente sería demasiado grande para defenderlo,
las fuerzas atenienses se verían superadas y resultarían vulnerables. A pesar de que la ciudad se encuentra a 8 kilómetros de la costa, Pericles sabe que su poder reside en el mar. Grecia es montañosa y viajar por tierra es complicado. La mayor parte del comercio de la ciudad se hace con las islas-estado del Egeo. Por ello, Pericles centra su atención en proteger la ruta del puerto, el Pireo. Construye una tercera muralla que llega hasta el puerto. Esta crea un corredor defendible. Aunque estrecho, supone que, pase lo que pase, Atenas estará conectada con el mar. Incluso, según los estándares modernos, este proyecto habría sido de gran escala. Como sucede con la construcción de una autopista, las murallas han de abrirse camino entre casas particulares y granjas, cruzar ríos, dividir comunidades y separar a la gente de sus tierras. Pero para Pericles es un precio que merece la pena pagar. Atenas tiene que estar lista para luchar. Actualmente no queda nada de la muralla de Pericles, pero esta fortificación en Agostina es muy similar y facilita a los investigadores buenas pistas del aspecto que debía tener la muralla de Atenas. La muralla debió construirse de piedras más pequeñas que esta hasta unos 4 metros. Y encima, ladrillos de adobe hasta 3 o 4 metros más. 2 caras externas de piedra se rellenaron de escombros. Sobre los cimientos colocaron piedras formando un zócalo y encima ladrillos de adobe. Los muros tenían 5 metros de ancho y 10 de alto, con unos 14 kilómetros de longitud. La intención de Pericles es que fueran infranqueables. La clave está en la forma en que se utilizaban. El experto en armas Mike Lloyd ha investigado la forma en que Pericles dirigía estas defensas. Confiaba en una rápida capacidad de reacción de la caballería para recorrer su extensión. Los atenienses reclutaron a 300 jinetes. Y existe una relación fascinante entre las largas murallas de Pericles y la caballería. Este fue el comienzo de la caballería griega. Las tropas a caballo fueron una innovación en la antigua Grecia. La caballería puede patrullar las largas murallas, puede ir rápidamente desde sus puestos a la zona de conflicto y puede recorrer el campo para proteger la infraestructura agrícola. Los puestos de vigilancia estaban dispuestos a intervalos regulares. Las altas torres y las fortificaciones ofrecían mayor seguridad. La guardia ateniense era reclutada entre los arqueros escitas, un pueblo al norte del Mar Negro que utilizaba potentes arcos curvados hechos de cuerno y tendones. Podían alcanzar entre 220 y 280 metros, por lo que cualquier enemigo que intentara sitiar la ciudad se ponía a tiro de estos arqueros, ante los que no tenían ninguna oportunidad. Pero los atacantes no solo debían temer a las flechas. Pericles también había apostado en las murallas a hombres armados con hondas. Eran los francotiradores de la época. Las hondas lanzaban proyectiles de plomo, pesados y aerodinámicos como una bala, capaces de matar a un hombre. Esta es una copia exacta de un proyectil de honda griega que se encuentra en el Museo Británico. Tiene escrita la palabra Dexa, que significa toma eso. Un maravilloso ejemplo milenario del ingenio de los soldados. Solo había que colocar el proyectil en la honda y lanzarlo. Construidas antes del desarrollo de las técnicas de asedio, estas murallas nunca fueron superadas durante la época de Pericles. Ningún ejército contaba con la suficiente capacidad técnica o logística para derribarlas. Eso significaba que Pericles podía sacar provecho confiadamente y llevar a su país a la guerra.
La guerra comenzó porque había dos ciudades principales en Grecia, Atenas y Esparta. Ambas ambicionaban ser líderes del mundo helénico, y solo había sitio para una, por lo que el conflicto era inevitable. La edad dorada de Atenas estaba a punto de llegar a un dramático final. Pericles confió todo lo que había construido y todo aquello por lo que la gente había trabajado a la fuerza de su poderosa flota. Descubriremos el mundo perdido de los barcos de guerra griegos. ...431 a.C. Como Pericles había predicho, las fuerzas de Esparta invaden territorio ateniense. Y Pericles responde de una forma que impacta a su propio pueblo. Habiendo reforzado las fortificaciones de la ciudad, deposita toda su confianza en ellas. Ordena a la gente del campo que abandone sus hogares y se refugie tras las murallas de Atenas. Muchos lo consideran un acto de cobardía. De ese modo, los atenienses ven cómo 60.000 espartanos saquean y destruyen. El razonamiento de Pericles es que el ejército espartano es demasiado fuerte. Enfrentarse a él en tierra significaría la derrota. En vez de ello, llevará la batalla al mar. Las tropas recorren el estrecho corredor que une a Atenas con el puerto del Pireo y se disponen a atacar a Esparta utilizando una flota de buques de guerra muy avanzados, sus trirremes. Podemos afirmar que Atenas tenía la mejor armada del Mediterráneo en el siglo V a.C. Uno de los motivos es que los ingresos que recibía Atenas, procedentes del imperio, le permitían pagar un entrenamiento a sus tripulaciones más largo y duro que cualquier otra flota. Ningún arqueólogo ha encontrado restos de un trirreme, pero nuestros investigadores han conseguido reconstruir la historia de lo que debió ser un increíble logro de la ingeniería naval y militar. El prefijo tri de la palabra trirreme hace referencia a una innovación que diferencia a estos barcos. 3 filas de remos, una encima de la otra, le proporcionaban una impresionante potencia. 8 columnas delante, 8 detrás, y una fila de 15 a cada lado. Al entrar en el templo se atraviesa un porche. Se pasa al santuario de Atenea, de 30 metros de largo, y luego a la sala del erario, al fondo, para salir por otro porche de 6 columnas. Los romanos tomaron los prodigios de la Acrópolis como modelo para muchos de sus edificios, que a su vez influyeron muchísimo en construcciones del Renacimiento europeo. Así que, a pesar de hacerlo por medio de Roma, la influencia del Partenón perduró en la arquitectura. Solo este edificio habría valido para garantizar a Pericles un lugar en la historia. Pero haría otros. Estaba dando un cambio radical a Atenas. Y una serie de edificios transformarían la ciudad y a su gente. Pericles construía la democracia. En lo alto de la Acrópolis, durante el gobierno de Pericles, el Partenón se alzaba como un testamento del estatus de Atenas, una superpotencia. Atenas mostró su superioridad al resto del mundo griego por medio del programa de construcción de Pericles. Sus planes no consistían solo en alardear ante el mundo. Pericles tenía la intención de reformar las vidas de los atenienses. El centro de sus trabajos pasa de los santuarios religiosos a la ciudad. Como la Atenas actual, la antigua era un concurrido núcleo comercial. Y en el corazón se encontraba el ágora. El ágora era de gran importancia. Se trata de un mercado, un centro político y social, y constituye el centro de la ciudad en todos los aspectos. Actualmente el ágora yace en ruinas. En el pasado fue atacada por los invasores bárbaros y se construyó sobre ella. Está abandonada.
Pero es posible recrear el aspecto que tuvo en la época de Pericles, cuando estos 120.000 metros cuadrados eran el centro de la civilización más avanzada sobre la Tierra. John Camp es una autoridad mundial en la construcción del Ágora. Pasó más de 3 décadas intentando reconstruir su aspecto. En esta parcela había calles, templos, un mercado y la primera sede del Senado. El Ágora en época de Pericles debía ser impresionante. Probablemente estaba lleno de estoas, que son grandes construcciones con columnatas en las que uno se resguardaba del sol o de la lluvia, dependiendo del tiempo. Y solían estar llenas de gente. Otro asombroso templo fue construido aquí, muy diferente del Partenón, llamado Hefesteion. Estaba dedicado a los artesanos que hicieron realidad la visión de Pericles. Con este gesto, Pericles reconocía la raíz de su poder. Descansaba en el respaldo que recibía de su pueblo. Es uno de los templos mejor conservados de la antigüedad, por lo que cuesta un poco ver el conjunto. Cuando uno se encuentra aquí abajo, puede ver restos de su gemelo virtual que fue levantado en la plaza baja. Fue construido en mármol en su mayoría y no se usó argamasa. Las diferentes piezas se unían mediante grapas de hierro, como la que puede verse aquí, o barras del mismo material que encajaban en los agujeros de los otros bloques. Este sería un primer escalón. Y a partir de aquí habría continuado un segundo, por lo que todas estas marcas habrían estado cubiertas. El Hefesteion se alzaba en la entrada del Ágora, mientras que en el centro se encontraba la Cámara del Consejo. Para construirla, los obreros nivelaron el suelo, crearon terrazas artificiales y construyeron en la roca. Las técnicas empleadas eran conocidas, pero lo que ocurría en su interior era revolucionario. Este edificio fue la cuna de la democracia. Estos muros de aquí son todo lo que queda de la vieja Cámara de Consejo, construida hacia el 500 a.C. Era un edificio muy sencillo, con paredes de ladrillos y una fachada de columnas orientada al sur, y en su interior una serie de asientos de madera para los miembros del Consejo. Una antecámara rectangular llevaba a un gran salón principal. En su centro, un tejado de madera estaba soportado por 5 columnas. 500 atenienses eran seleccionados cada año, no elegidos, para servir como senadores. La forma de democracia empleada era muy sencilla. El Consejo presentaba a la gente asuntos a discutir, litigios, impuestos, o ir o no a la guerra. Y las decisiones eran tomadas por el pueblo. Hacían votaciones depositando guijarros en una vasija de terracota. La Cámara del Consejo era comparable a los senados actuales, pero en vez de permitir que la dominaran políticos profesionales, se esperaba que en algún momento de su vida todo ciudadano ateniense sirviera como senador. La mayoría de las democracias actuales son representativas. Atenas tenía una democracia directa. Podemos compararla con un sistema de trabajo de gobierno parecido a un consejo ciudadano, en el que todos los vecinos de una ciudad acuden a una región y toman una serie de decisiones. Los atenienses de Pericles también desarrollaron un sistema para evitar que un solo individuo adquiriese demasiado poder. El ostracismo es algo que está en desuso y consistía en una especie de elección inversa en la que los atenienses tenían la oportunidad anual de expulsar a alguien de su cargo. Lo hacían escribiendo el nombre de la persona a la que consideraban una amenaza para la democracia en un trozo de arcilla. La palabra griega que lo designa es ostrakón. Así uno quedaba prácticamente exiliado durante 10 años mediante pequeños trozos de cerámica. Un político podía ser enormemente popular entre la gente y al día siguiente sus activos podían ser congelados y quedar expulsado del país durante 10 años.
Es importante destacar que es un castigo al que Pericles nunca tuvo que hacer frente, a pesar de la política dominante que ejerció sobre Atenas durante más de 3 décadas. Su poder procedía del apoyo del pueblo. Y las humildes casas de los ciudadanos yacen junto a los imponentes edificios y templos del Estado. Estos son los restos de una típica casa ateniense. Este muro daba a un patio. Son muy sencillas, muy modestas. Los muros de estas casas estaban hechos de adobe o piedra, reforzados con madera y arcilla. Una vez terminados, los muros eran pintados de color blanco, amarillo o rojo. Los suelos eran de arcilla prensada, puede que formando un mosaico. Las casas eran construidas de cara al interior, a un patio central, y se esperaba que todo individuo conectara su casa al sistema de abastecimiento de agua de la ciudad. Cientos de años antes de los grandes proyectos de construcción de Roma, los atenienses de Pericles desarrollaron y construyeron un avanzado sistema de suministro de agua y alcantarillado. John Camp descubrió lo que quedaba de él bajo estas ruinas. El agua limpia era esencial para la ciudad, por supuesto, y tanto Pericles como el resto de los hombres de Estado se preocupaban por que los atenienses tuvieran suficiente. Aquí puede verse un grupo de conducciones que han sido excavadas. Muchas de ellas servían para abastecer a la ciudad y otras para evacuar las aguas residuales. Se han encontrado cientos de metros de tuberías atravesando el ágora. Las piezas eran cortas, de 1 metro aproximadamente, porque se hacían en tornos de alfarería. Con unos 5 centímetros de espesor llevaban un borde especial para asegurar la impermeabilidad.